el sentimiento nacional es que hay elecciones este año y que se produzca un cambio. Y ahí es donde empiezan nuestros problemas. ¿Qué es lo que viene después? Y por eso está con nosotros Jesús Salazar Nichi, presidente de la Sociedad Nacional de Industria. Jesús, bienvenido. Gracias por estar acá. Gracias a ti por la invitación y a seguir discutiendo sobre ese panorama sombrío que todavía vemos, ¿no? Ahora, el tema es que una vez más, y nosotros hemos estado tratando de hacer un esfuerzo porque se ponga sobre la mesa la agenda nacional. Es decir, nos estamos revolcando en el lodo, estamos acuchillándonos unos a otros, vivimos una situación política horrible, la vida se ha perdido el valor o el respeto por la vida, mueren casi 60 personas y ya es como si fuera normal y no se produce ningún dolor, ni indignación, y se buscan maneras de justificar esto como si fuera inevitable, pero lo peor es que no discutimos los problemas del país. Ahora, ustedes han estado haciendo un esfuerzo por pensar en los problemas del país y pensar qué cosas hacemos para salir de donde estamos y progresar como nación. Nicolás, lo que está pasando hoy en el Perú no es más que producto de una serie y una consecuencia de visiones cortoplacistas de todos los que se han dirigido a nuestro país en los últimos años. No puede haber un país con 6 presidentes en 6 años. Esto es un absurdo mayúsculo. Creo que hemos roto cualquier tipo de récord internacional. El tema es, ¿el Perú cuándo se va a concentrar realmente en tocar temas que los lleven hacia el desarrollo? Porque si vemos todas las consecuencias o causas raíces de todas estas protestas y la gran heterogeneidad de nuestro país es porque no logramos construir un país unitario. No lo logramos hacer. En 200 años de república lo único que hemos hecho es agudizar las grandes brechas entre Lima y las regiones. Y ningún gobierno, y hay que decirlo con toda claridad, ningún gobierno se ha preocupado en ello. Pero tampoco los gobernantes regionales, hay que decirlo, Nicolás. Los gobernantes regionales han tenido una visión muy cortoplacista de lo que es su región y tampoco han potenciado sus grandes potencialidades que tienen. Por eso es que tú bien lo dices, si no planteamos una agenda nacional de desarrollo para vernos como un buen futuro hacia adelante, pero lo llevamos a un plan, así como hicimos el Perú Regiones al 2031, así como dijimos qué hacer en cada una de las regiones, pero no solamente nosotros como empresarios, y creo que eso fue el éxito de esta propuesta, donde hemos estado académicos, colegios profesionales, emprendedores, gremios empresariales, cámaras de comercio, que es ahí donde debería tener, yo diría, la base del desarrollo de esta gran propuesta nacional. El Perú todavía tiene mucho por caminar y creo que sí podemos lograr la unidad, Nicolás. Yo sí creo que somos mucho más los peruanos de bien, que queremos un país próspero, que se desarrolle en paz y no agudizar las contradicciones. Lamentablemente que en los últimos meses hemos tenido un gobernante que priorizó el tema de la separación entre los peruanos. Y muchos les hicieron caso. Y mira las consecuencias que tenemos hoy, ¿no? La confrontación, claro. Ahora, acabamos de hablar con Nelson Schack de uno de nuestros principales problemas, que es el de que no es solamente la corrupción, porque la gente tiene la idea de que la Contraloría solamente vigila el tema de corrupción, también vigila el tema de la eficiencia en la gestión y en el gasto público. Y la conclusión es que hay que hacer, es decir, una de las primeras tareas es una profunda reforma del aparato del Estado. Necesitamos un aparato de Estado eficiente en el Perú. Cierto. Y eso no significa acortarlo, ¿ah? Porque muchos dicen, hay que achicar el Estado, achicado. No, los países desarrollados, los países grandes tienen un Estado fuerte, ¿no es cierto? Pero un Estado que sea eficiente y eficaz. Lo que pasa es que en nuestro país, Nicolás, siempre ve ratios de eficacia, nunca de eficiencia. Cuando se dice cómo trabajó un gobierno regional, por ejemplo, un ministerio, te dice cuánto gastó el presupuesto. Pero no se mide cómo se gastó. Eso es eficiencia. Deberíamos anexar otras métricas a la gestión pública, no solo la eficacia, ¿no? Ahora, yo no sé cómo hacer, sinceramente, pero yo creo que hay que buscar un punto de encuentro más allá de los políticos en este momento, porque si dejamos ya se están acuchillando por quién va a ser el candidato o los candidatos en la próxima elección, y ya todos están funcionando a partir de ese criterio, ¿no es cierto? Que si mi partido está inscrito, que si yo voy a poder ir, que si no voy a poder ir, eso es todo su cálculo. Pero ninguno está pensando en las tareas que tenemos delante. Una es esta clarísima de la corrupción y la eficiencia que plantea Nelson Schack, pero tenemos extraordinarias oportunidades en cada área, y ustedes han trabajado
ese tema, con dividir el Perú en 4 macroregiones y hacer propuestas en esa dirección. Pero no, como tú dices, no lo están haciendo ustedes solos. No. ¿Cómo hacer, Jesús, para juntar a toda la gente que en el Perú está pensando en lo que hay que hacer, para que desde ahí se formulen las alternativas? Correcto. Que además obliguen a los políticos a seguir esos parámetros. Mira, Nicolás, nosotros presentamos en el último acuerdo nacional construir un gran diálogo nacional, pero que se base con un enfoque territorial. Es decir, este gran plan de desarrollo nacional tiene que venir de las regiones, no puede ser desde Lima hacia las regiones. Es a través de 4 grandes macroregiones, como bien lo dices tú, la identificación plena de las potencialidades, juntar eso en un gran plan y traerlo después y concentrarlo en un gran plan nacional. Esto no puede irrogarse un partido político, ni un gremio empresarial, ni solo algún grupo de la sociedad. Tiene que ser en conjunto. Si esto ha tenido éxito, si Perú Regiones al 2031 ha tenido éxito, es porque fue multidisciplinario. Hemos tenido, como te digo, empresarios de todo tipo de nivel, sobre todo los micro y pequeños industriales, Nicolás. ¿Cuándo vamos a aceptar que el Perú es un país de micro y pequeños empresarios? Más del 99.5% del tejido empresarial es micro y pequeño. Y cuando hablamos de desarrollar el Perú, de encontrar canales de grande desarrollo, solamente hablamos de la gran empresa. Cuando no es así, si cada microempresario, y lo conversaba con el anterior ministro de Trabajo que ya se retiró, si cada microempresario solo solamente contrata un trabajador en su unidad de trabajo, tendríamos 3, 4 millones más de puestos de trabajo en un día para otro. Cuando me dijeron cómo reactivar el país, cuál es el plan para reactivar el país económicamente hablando, yo dije, miremos a las micros y pequeñas empresas. Ese señor que sale a trabajar todos los días con un capital de trabajo que no va más de 500, 800 soles, Nicolás, que ese es el trabajo que le da todos los días generar su propio recurso y alimentación. Si ese señor se le impulsa con microcréditos de largo plazo, estás impulsando la economía nacional de un día para otro. O sea, la respuesta es inmediata. No te hablo de los grandes proyectos nacionales que por supuesto tienen que continuar, pero esta gran masa crítica laboral de los micro y pequeños empresarios, nadie lo está viendo. Y creo que esa es una buena palanca de un impulso económico para nuestro país, ¿no? Ahora, el problema es que hay que... a mí lo que se me ocurre, y te quiero comprometer en esto, yo quiero hacer una secuencia acá en Hablemos Claro, donde estos sean los temas, y agarremos uno por uno. ¿No es cierto? Por ejemplo, como hemos hecho ahora con Nelson Chá, ya tenemos el problema de la corrupción, ¿ya qué hacemos? No solo denunciar la corrupción, sino decir cómo vamos a impedir que se reproduzca. O, por ejemplo, la minería, que es un problema clave, determinante. ¿Ya qué diablos vamos a hacer para traer? Yo estoy leyendo las cifras de la cantidad de cobre, de la cantidad de plata que hay en el Perú. Tenemos la principal reserva de plata del mundo, y la plata es uno de los principales conductores. Es decir, no es solo cobre, pero en fin, a lo que voy es... Un día hablamos de ya qué diablos hacemos, porque tienes que traer recursos de afuera, pero tienes que entenderte con las comunidades. Si no haces las dos cosas a la vez, vas a vivir lo que hemos estado viviendo todos estos años, que es una pesadilla. Correcto, y ninguno de los dos extremos es bueno, ¿no? O sea, hacer minería sin la población o pretender que la población dirija el proyecto minero también es una locura. Hay que sentarse a conversar. El tema aquí es de empoderarnos todos, y yo estoy de acuerdo en ese bloque que tú estás proponiendo. Es que necesitamos espacios en el Perú, Nicolás, donde podamos hablar de cosas positivas, y no podemos usar la televisión solamente para hablar de todo lo malo que es el Perú, que tiene muchas cosas malas. Pero dime si no tiene grandes potencialidades para salir adelante. No, por ejemplo, hay muchos recursos. Por ejemplo, un día hablas del turismo. ¿Ya qué diablos hacemos con el turismo? O sea, yo cuando veo los números de España me enfermo. Me enfermo, o sea, 80.000 millones de euros de ingresos, 70 millones, ya lograron la barrera de los 70 millones de turistas después de la pandemia, o 60 y tantos. ¿Y nosotros cuántos tenemos? 3, 4 millones y hacemos fiesta. Es correcto. O sea, no puede ser. Nosotros podríamos tener 20 millones de turistas al año. O Nicolás, ¿qué pasa con la industria manufacturera? Que algún día fuimos 18.3% y año a año nos vamos reduciendo. Hoy estamos en 13%. Cada año vamos reduciendo nuestra industria peruana. ¿Qué queremos? ¿Queremos buscar el desarrollo sin industria nacional? No puede ser, pues. Hay temas relevantes. A mí me impactó mucho el día que estuvo, dicho sea de paso, aquí le expreso mi preocupación y mi solidaridad. Enrique Fernández Chacón, que fue candidato... ha tenido un accidente, un irresponsable, y felizmente logró salir adelante como siempre, porque es un hombre
luchador en todos los sentidos, pero él cuando se presenta y dice, Enrique, ¿tú qué eres? Yo lo conozco de muchos años, yo soy obrero automotriz jubilado. ¿Cómo obrero automotriz? Sí, en el Perú ha habido industria automotriz, acá ensamblamos automóviles y si hubiéramos hecho lo correcto, hoy estaríamos produciendo el automóvil completo y exportándolo por lo menos para toda América Latina. Y ahora los traemos de Corea, que en esa época no tenía una industria automotriz. Exacto. ¿No? Vamos a ir a la pausa, si lo permite, por favor. Regresamos con Jesús Salazar Nichi, presidente de la Sociedad Nacional de Industrias. Estamos en Exitosa, la voz que integra el Perú. Está en nuestros estudios Jesús Salazar Nichi, presidente de la Sociedad Nacional de Industrias. Y estamos tratando de hacer un esfuerzo sincero porque se cambie la agenda en el Perú. Que salgamos de esta inmundicia en la que estamos, lamentablemente, y empecemos a discutir lo que somos y lo que podríamos ser como país. Y hay gente que ha estado trabajando en esto, como la Sociedad Nacional de Industrias. Mira, y yo diría, buena noticia para el Perú. La Sociedad Nacional de Industrias está trabajando hoy con el CEPLAN, con el Plan Estratégico Nacional. Y nuestro Perú Regiones será incorporado al CEPLAN en las medidas prácticas de desarrollar las regiones. El día 24 vamos a tener un evento en la Sociedad Nacional de Industrias con CEPLAN y con la Asamblea Nacional de Gobernadores Regionales. Se ha comprometido ya el presidente de la Asamblea Nacional de Gobernadores de estar con nosotros en este lanzamiento. Porque ¿qué queremos? Construir mesas ejecutivas a nivel de todas las regiones. Porque, nuevamente, Nicolás, cualquier desarrollo que proyecte el Perú tiene que venir de las regiones. Eso debe ser ya un pacto nacional, deberíamos coincidir en eso absolutamente todos. Entonces, en efecto, ¿qué necesitamos? Bien lo dices tú, cambiar la agenda. Yo sé que hemos vivido en el corto plazo durante décadas en el Perú, tratando de resolver los problemas del día, pero nunca nos hemos dado cuenta o no hemos querido darnos cuenta de la profundidad, de las raíces de esos problemas. Y eso viene por las grandes desigualdades de las regiones. ¿Necesitamos trabajar en eso? Sí, pero la pregunta es, ¿quiénes son los mejores interlocutores para ellos? Los partidos políticos que postulan y ganan las elecciones, y una vez que están en las elecciones, los envuelve el día a día y tratan de hacer lo que puedan para salir mejorado en sus encuestas y nada más, o necesitamos realmente un plan. Y con los bolsillos. Y desgraciadamente el tema de la corrupción es un tema que nos ha acompañado muchos años. Y no se trata de izquierdas ni de derechas, ¿no es cierto? La corrupción, hemos visto, no tiene tendencia política, está en absolutamente todos. Entonces, eso necesitamos desarrollarlo. Pero necesitamos conversarlo, Nicolás. ¿Quiénes son los que podríamos sentarnos en una mesa y pensar en el largo plazo y no tener ese apasionamiento del corto plazo y de jalarnos los pelos para tratar de ver quién es el candidato? Eso es lo que necesitamos ponerlo en la mesa. Yo creo que los empresarios ya hemos entendido el nuevo rol que tenemos en la sociedad. Estamos opinando sobre política de Estado, estamos opinando sobre la visión país que queremos y estamos alentando a los políticos a que tengan ese mismo perfil, esa misma decisión de ir más allá de lo cotidiano, ir más allá de las peleas y las disputas cortoplacistas que vemos a diario en el Congreso, en el Poder Ejecutivo, ¿no? A mí me ocurrió una experiencia extraordinaria en Piura cuando fui a cubrir el debate electoral y había en ese momento la discusión sobre la reconstrucción en el norte, ¿no? Y hablé con gente de los colegios profesionales y de las facultades de las universidades. Y lo que ellos decían, nosotros no entendemos por qué van a decidir por la reconstrucción de Piura y van a nombrarlo en Lima. Y no nos preguntan a nosotros. Nosotros sabemos lo que hay que hacer y no lo sabemos ahora, lo sabemos hace años. Y además, una cosa que es a la que tú te acabas de referir, no lo hacemos solamente en función de la emergencia, lo hacemos en función de largo plazo. De lo que nosotros sabemos que hay que hacer en el largo plazo, de los grandes proyectos que tenemos para desarrollar la región, desarrollar la agricultura, desarrollar todas las actividades que hay ahí, ¿no? La pesca, el turismo, es decir, una visión integral de lo que se puede hacer en esa región y no simplemente ver cómo vas a gastar la plata que te dan para la reconstrucción. Claro, ¿no? Si tú eres un gobernador que sale elegido por 4 años y tienes ese periodo, ese horizonte temporal para desarrollar proyectos, ese cortoplacismo es el que nos ha venido a llevar al desastre nacional. Si pensamos en el Perú de largo plazo, ¿cómo hacemos los empresarios? Tú lo has dicho, ningún empresario es cortoplacista, todos hacemos inversiones para largo plazo. Esa misma mentalidad habría que llevarlo al Estado.
Pero necesitamos un Estado que nos acompañe, Nicolás. ¿Tú conoces alguna institución pública en nuestro país que acompañe al emprendedor desde que inicia? ¿Acaso, por ejemplo, las municipalidades distritales, que son las que están más cerca, nos tocan la puerta para decirnos qué necesitamos para desarrollarnos como institución? ¿O nos tocan la puerta para ver qué multa nos ponen o cómo nos cierran, como lo que acaban de hacer? A ver, Kimberly, Clark, Live, empresas cerradas por la Municipalidad de Ate, por Defensa Civil. Yo te invito a que revise las instalaciones de estas dos grandes empresas, a ver si me dice si se está poniendo en riesgo la vida de las personas, porque es el único motivo por el cual yo cerraría una planta de producción de 24 horas. A mí me cerraron la planta de Lurín el año pasado también. O sea, lejos de tener instituciones que acompañen al empresario para desarrollar valor, no solamente en la empresa, en la sociedad en general, tenemos instituciones que no tienen esa visión de acompañamiento al desarrollo. Claro, porque esa idea de que yo pago mis impuestos y ya cumplí, No. y está claro que no funciona, porque la política resulta, y es un dicho muy extendido, pero en el Perú tiene un valor excepcional, es una tarea demasiado importante como para dejársela en manos a nuestros políticos, por lo menos a lo que son nuestros políticos ahora. Entonces, si la gente no se compromete, no van a cambiar las cosas. Y eso es lo que hay que lograr, ¿no? Yo sí creo Ahora, ¿en qué termina podemos... esto? ¿En qué termina esto? Yo no sé, pero yo creo que hay que crear espacio donde esta discusión correcto, se dé. Es correcto, es correcto. Y si no lo hacemos hoy, pensemos que en los próximos 5 años vamos a seguir eligiendo presidente para poder sacarlos y pedir nuevamente elecciones presidenciales, porque esa es la preocupación, Nicolás. Yo sé que la población está enardecida y hoy quiere elecciones mañana. Correcto. Vamos a elecciones mañana. ¿Y quién te asegura que el próximo año no estemos pidiendo nuevamente adelanto de elecciones? Porque no nos gustó el presidente, o porque hemos elegido mal, o porque no tenemos una infraestructura política que nos asegure sostenibilidad, ¿no es cierto? A ver, ¿cuál sería la esencia de la democracia en nuestro país? Los partidos políticos. Mira cómo están nuestros partidos políticos. Claro, pero si tú logras crear una agenda, no solo nacional, sino en cada región, que sea además compartida y asumida por todos los actores de la región, ¿no es cierto? Por los gremios empresariales, las cámaras de comercio, los gremios de trabajadores, las organizaciones, las comunidades campesinas, que sean todos parte del mismo proyecto. A ver si los políticos no se van a salir de lo que la gente quiere que se haga y no van a seguir esa agenda, a ver si se van a atrever a ir contra eso, pero para eso hay que trabajar ahora, ¿no? De acuerdo, de acuerdo. Y plasmarlo en planes como estos y exhibirlos y que la población lo conozca. Porque si tú eliges en función a un programa y sabes lo que se va a hacer, vas a exigir que se desarrolle y vas a seguir la métrica año a año del cumplimiento de ese proyecto. Así que, sin duda, es la forma de construir Perú. Mira, solamente esto que tú has dicho, Jesús, de que si tú promueves a la micro y pequeña empresa, le das acceso a créditos que ni siquiera son mucho dinero considerado empresa por empresa, con plazos flexibles, con tasas razonables y aceptables para el pequeño empresario, y logras que cada uno de esos empresarios contrate uno, simplemente produjiste un cambio extraordinario en la economía y en la vida de los peruanos. Es correcto. Solamente con una medida de esa naturaleza. Y eso se lo hemos dicho no solamente a la presidenta, le hemos dicho al presidente del Congreso también, que hemos estado reunidos, porque eso es en esencia el Perú Regiones, es mover la clase empresarial, emprendedora para ser más exacto, a nivel del Perú. Pero nuevamente, cuando íbamos a las regiones, ¿qué encontrábamos? Micro y pequeños empresarios, micro y pequeños empresarios. Entonces, seguir pensando en desarrollar el Perú en función a los grandes proyectos nacionales no está mal, pero no es todo. Si tú quieres que tenga un impacto social mayor, tenemos que engancharnos. No, y además tiene que enganchar, porque por ejemplo, si la minería es y va a seguir siendo una de las principales fuentes de ingresos, tenemos que pensar cómo le agregamos valor. Es correcto. ¿Cómo le agregamos valor? ¿Cómo dejamos de exportar piedras y en vez de piedras exportamos? Si quieren traer... Como lo hace Chile, ¿no? Chile, por ejemplo, la industria del cobre lo tiene muy avanzado. Y las tuberías de gas domiciliarias en Chile son de cobre, justamente para explotar lo que tienen. Aquí no, acá traemos tuberías de plástico importadas para gas. Entonces, mira lo que está pasando en nuestro país. La industria naval, tú lo decías hace un rato, la industria naval es potente. La Sociedad Nacional de Industria está haciendo un trabajo muy llegado al CIMA y con la Marina de Guerra del Perú, y estamos desarrollando la industria manufacturera que da soporte a las construcciones navales en el Perú. Se va a venir una construcción grande de una embarcación encima y estamos convocando a los fabricantes nacionales para que le den el soporte. Pero eso es una cosa que la gente tiene que saber, o sea,
la construcción del puerto de Chancay, que va a ser el puerto más grande y más importante de este lado de la costa pacífica, ¿no es cierto?, del Pacífico, va a generar y plantear una serie de necesidades. O sea, se necesita reparación, mantenimiento, pero también construcción de embarcaciones. Exacto. Por los tiempos y por la demanda internacional. ¿Quién puede hacer eso y lo está haciendo? El Servicio Industrial de la Marina de Guerra del Perú. Es correcto. Y hay que invertir dinero ahí, porque eso, que es una empresa pública a la que se le tire miedo, con una manejada con una visión empresarial, privada, eficiente, va a ser más exitoso de lo que ya es. Pero como tú dices, ¿qué va a generar eso? Que vas a requerir proveedores de piezas, de partes, de montones de servicios que ¿quién puede dar? La micro, pequeña y mediana empresa peruana. O sea, va a tener un efecto multiplicador. Esas son las cosas de las que hay que hablar. 14 embarcaciones en línea para ser fabricadas por el CIMA. 14. Una embarcación mueve el 0.8% del PBI nacional. O sea, es una industria poderosa. Necesitamos ponerle empuje a eso, ¿no? Felizmente, Curburneo instaló la mesa ejecutiva de la industria naval. Fue en la misma Marina. Ojalá esto siga y no pase a ser un proyecto más. Jesús, quedamos comprometidos. Vamos a hacer una secuencia acá para hablar de esto, para salirnos del charco. Correcto. Y abrir el espacio a todos aquellos que tengan algo que decir y algo que proponer sobre todo lo que podríamos hacer en el Perú para transformarlo en algo distinto a lo que tenemos hoy. Podríamos hacer, si nos lo hubiéramos propuesto años atrás, un país del primer mundo, y no estoy exagerando, porque tenemos todo para hacerlo. Lo que nos falta es la decisión. Muchas gracias, Jesús. No, gracias. Muchas gracias cuenta conmigo. Por estar con nosotros. Yo sé que alguna gente o sea, estamos todo el tiempo corriendo detrás de las desgracias, ¿no? Y de las malas noticias, ¿no? Pero creo que hay que abrir los medios de comunicación. También tenemos una responsabilidad de abrir el espacio para ayudar a construir un futuro distinto para el Perú y los peruanos.